Me llamó la atención el ruido de la puerta trasera. No el típico portazo, no. Fue ese sonido sordo de una puerta mal cerrada, como cuando alguien intenta no hacer ruido. Eran las 2:43 de la madrugada. No se me va a olvidar esa hora. Yo estaba en la cocina, con un vaso de leche y un insomnio que llevaba semanas torturándome, cuando escuché el clic, casi imperceptible, del pestillo que no termina de encajar. Me quedé quieto. No por miedo, sino por esa sensación de que algo estaba fuera de lugar. Clara, mi mujer, no estaba en la cama cuando me levanté. Supuse que estaría en el salón viendo alguna serie o dormida en el sofá, como otras veces. Pero ese sonido era otra cosa. Apagué la luz de la cocina y crucé el pasillo sin hacer ruido. Desde la sombra, vi cómo la silueta de Clara entraba en la casa con pasos lentos, casi arrastrando los pies. Llevaba los tacones en la mano, el pelo recogido deprisa, y una expresión en la cara que no había visto nunca, mezcla de cansancio, culpa y algo que no supe descifrar en ese momento. Ella no me vio. Subió las escaleras a oscuras, como una ladrona en su propia casa. No dije nada. Solo esperé. Me senté en el sofá y dejé que la oscuridad me envolviera mientras mi mente empezaba a construir escenarios. No tenía pruebas, no tenía certezas, pero esa escena fue más clara que cualquier mensaje en un móvil. Clara no venía de casa de una amiga, ni de una cena de trabajo. No a esas horas. No entrando como si hubiera asesinado a alguien. Y ahí empezó todo. En ese momento exacto, en ese silencio sucio de la madrugada, mi mundo se empezó a agrietar. A la mañana siguiente no dije nada. Me levanté antes que ella, como siempre, preparé café y tostadas, desayuné solo en la cocina mientras los niños dormían y me fui al trabajo. No podía mirar a Clara sin repasar en mi cabeza cada movimiento de la noche anterior. Esa forma de entrar a casa, los zapatos en la mano, ese moño mal hecho como si hubiera salido de un sitio en el que no quería estar mucho tiempo pero al que tampoco fue obligada. Me pasé todo el día repasando cada detalle de los últimos meses, preguntándome cuántas veces más habría hecho lo mismo sin que yo me diera cuenta, cuántas veces habré estado dormido mientras ella estaba con otro. Me molestaba no tanto la posibilidad de la infidelidad, sino la idea de haber sido ingenuo, de haber confiado como un tonto. Esa noche, fingí dormir. Clara entró a la habitación pasada la medianoche, con una calma que me pareció ofensiva. Se metió a la cama y me dio un beso en el hombro, suave, casi automático, como si estuviéramos bien, como si no hubiese vuelto a casa en silencio la noche anterior. Me quedé quieto, respirando profundo, fingiendo que estaba en otro mundo. Pero por dentro, sentía que algo ya no encajaba. El fin de semana me quedé en casa. Cancelé mis planes de ir a correr el domingo y me ofrecí a hacer la compra del sábado solo. No porque necesitáramos muchas cosas, sino porque necesitaba pensar. Fui al supermercado, llené el carro de manera casi mecánica, y luego me senté en el coche, en el aparcamiento, mirando al vacío, intentando ordenar mis ideas. No tenía pruebas, no tenía nombres, no tenía nada más que una intuición. Y sin embargo, esa intuición era tan clara como una bofetada. El lunes pasó como una niebla, igual que el martes. El miércoles, salí del trabajo antes de tiempo y me fui directamente a casa. No le dije nada a Clara. Sabía que ese día tenía su reunión de equipo por la tarde, así que tenía un par de horas solo. Revisé su coche. No encontré nada relevante. Entré a casa, fui al baño, revisé el cesto de ropa sucia, nada. Fui al salón, me senté en el sofá, y entonces la vi. Una tarjeta pequeña, tirada entre los cojines. Un recibo de un hotel. Hotel Malvarrosa, habitación 210, pago en efectivo. No me lo esperaba. No creía encontrar algo así. Me quedé mirando el papel como si me estuviera tomando el pelo. No era una factura cualquiera, era de hacía 3 días, justo la noche que Clara había dicho que se quedó trabajando hasta tarde.
No sentí rabia, al menos no en ese momento. Sentí una mezcla extraña de vértigo y resignación, como si el recibo confirmara algo que ya sabía pero que no quería aceptar. Me levanté, lo guardé en mi bolsillo, y me senté otra vez. No supe qué hacer. Podía enfrentarla, gritarle, pero no quería ruido todavía. Quería saber más. Quería entender hasta dónde llegaba todo esto. Así que decidí esperar. El jueves, volví a salir antes del trabajo. Esa vez no fui a casa. Fui al hotel. Aparqué el coche a 2 calles, entré y me acerqué a la recepción. Llevaba una carpeta en la mano, como si estuviera allí por trabajo, y fingí estar confundido con una reserva. La recepcionista fue amable, me preguntó el nombre de la reserva y le dije que era para una amiga, que creía que se había alojado ahí hace poco, que quería regalarle una noche en el mismo lugar porque le había encantado. Me preguntó el nombre, dije Clara Romero, sin pestañear. Al principio, dudó, pero al ver que yo insistía con calma y una sonrisa, buscó en el ordenador. Asintió, dijo que sí, que se había alojado ahí el lunes por la noche en la 210. No me dio más información. Pero ya no la necesitaba. Volví a casa y pasé el resto del día en silencio. Clara llegó a las 7, me saludó con un beso, dejó el bolso en la silla y fue a cambiarse. La observé desde la cocina. Parecía tan tranquila, tan natural, como si todo estuviera en orden, como si yo no supiera nada. Era una actuación perfecta, o eso creía ella. Me preguntó si quería cenar algo especial el viernes, que los niños se quedarían en casa de su madre y podríamos aprovechar para ir a cenar fuera. Asentí. Claro, le dije. Lo que tú quieras. Esa noche, me acosté a su lado y no pude dormir. Miraba el techo mientras ella respiraba tranquila a mi lado, preguntándome qué clase de persona duerme así de serena después de haber engañado a su pareja. Y sobre todo, ¿con quién? No había nombres. No había caras. Solo el recibo. Solo la habitación 210. Al día siguiente fui a trabajar como siempre, pero no hice nada. Me limité a mirar el monitor, abrir y cerrar correos, fingir que todo iba bien. Cuando salí, conduje hasta la playa. No por drama, sino porque necesitaba aire. Me senté en el coche, sin bajar, y respiré hondo. Sabía que lo siguiente sería difícil, pero también sabía que no podía seguir jugando a no saber. El viernes por la noche, cuando los niños ya estaban en casa de su abuela y ella se estaba arreglando para salir, me acerqué al armario y saqué una caja de zapatos donde guardaba cosas viejas, papeles sin importancia. Coloqué el recibo del hotel encima de todo y la dejé abierta, en la cama, sin decir nada. Clara salió del baño maquillada, con un vestido que hacía meses que no usaba, y se detuvo en seco al verla. ¿Qué es eso?, preguntó, sin acercarse. Lo encontré el miércoles. En el sofá. No sé qué es eso. Claro que lo sabes. Se quedó quieta, con la cara blanca, como si le hubieran quitado el aire. No le dije más. Me fui a la cocina, serví una copa de vino, y me senté a esperarla. Ella no se movió. No se movió durante casi un minuto entero. Se quedó de pie, en medio del dormitorio, con el vestido azul todavía a medio abrochar por la espalda y el secador de pelo aún enchufado en el baño. Me miraba como si no supiera si debía correr o arrodillarse. Cuando finalmente reaccionó, fue caminando hacia la cama, cogió el recibo con 2 dedos, lo giró, lo leyó en silencio y soltó un suspiro muy largo, de esos que solo haces cuando sabes que ya no puedes ocultar nada. No preguntó cómo lo había conseguido, ni por qué lo tenía, ni intentó negar nada, simplemente se sentó al borde de la cama y se quedó mirando al suelo. Yo seguía en la cocina, sin prisa, sin nervios, con la misma calma que ella usó tantas veces para mentirme. Apuré el vino, lo dejé sobre la mesa y volví al dormitorio. Le pregunté si quería que hablara yo primero o si prefería empezar ella.
Me miró por primera vez desde que entré en la habitación, tenía los ojos rojos pero no estaba llorando, parecía más cansada que arrepentida. Dijo que no sabía por dónde empezar. Le contesté que por el nombre, que con eso bastaba. Me dijo que no quería decirme quién era, que eso solo lo empeoraría todo, que no importaba. Le dije que sí importaba, que quería saber con quién me había mentido durante semanas, quizá meses, mientras comíamos en la misma mesa, mientras hablábamos de los niños, mientras me daba un beso en la frente antes de dormir. Volvió a guardar silencio. No quería decirlo. Insistí. Me senté en la otra esquina de la cama y le dije que ya no estaba discutiendo, que no era una pelea, que necesitaba información, no emociones. Finalmente lo soltó. Era alguien de su trabajo. Un compañero nuevo del departamento de proyectos. Empezaron a hablar más de la cuenta en una comida de empresa, según ella. No pasó nada al principio, solo muchas conversaciones, algunas por WhatsApp, otras en persona. Y después, poco a poco, empezaron a buscar excusas para verse fuera del horario laboral. Me dijo que no sabía en qué momento cruzaron el límite. Le dije que eso era mentira, que todos saben cuando cruzan el límite, que lo que pasa es que quieren hacerlo y luego no se atreven a admitirlo. Me dijo que se sentía vacía, que la rutina le pesaba, que se había sentido sola aunque estuviera conmigo, que necesitaba sentirse viva. Le respondí que no estaba muerta, que tenía una familia, 2 hijos que la adoraban, un marido que la respetaba, que no necesitaba acostarse con un desconocido para confirmar que existía. En ese momento cambió el tono. Se puso a la defensiva, me acusó de estar ausente, de no prestarle atención últimamente, de centrarme demasiado en el trabajo, en los niños, en todo menos en ella. Le pregunté si eso justificaba lo que había hecho. Me dijo que no, pero que explicaba cómo había llegado hasta ahí. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque era absurdo. Le dije que todos tenemos problemas, que el cansancio no es una excusa para traicionar a alguien. Le pregunté si pensaba en mí cuando salía con él, si alguna vez se sintió culpable después de acostarse con él y luego volver a casa. No respondió. Entonces, sin levantar la voz, sin necesidad de golpear nada, le pregunté cuántas veces habían estado juntos. Me dijo que no lo recordaba. Le dije que no aceptaba esa respuesta. Me miró directamente y me dijo que unas 5 o 6 veces. No me creí el número, pero no lo discutí. En ese momento, la verdad exacta ya daba igual. El daño estaba hecho. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Dijo que no, que después de la última vez se sintió asqueada, no de él, sino de sí misma. Le respondí que eso tampoco me servía. Que no podía confiar en su asco. Se hizo un silencio denso. Ella me preguntó si la iba a echar de casa. Le dije que no esa noche. Que los niños estaban fuera y que no quería montar un drama sin sentido. Le pedí que durmiera en el sofá. No discutió. Se levantó, cogió una manta del armario y se fue sin decir palabra. Me quedé en la cama, pero no dormí ni un minuto. Pensé en todo. En los domingos por la mañana, en los cumpleaños, en las cenas en casa de sus padres, en nuestras vacaciones en Alicante. Pensé en cómo una persona puede destruir tantos años en silencio, sin ruidos, sin gritos, solo con decisiones que toma cuando cree que nadie la está viendo. Pensé en nuestros hijos. Pensé en mí. En cómo había dejado de prestarle atención a señales que quizás fueron evidentes, pero que no quise ver porque confiaba. Y me di cuenta de que algo en mí también se había roto, algo que no sabía si iba a poder recomponer. El sábado amaneció con Clara en silencio, todavía en el sofá, como si le costara entender en qué punto exacto se había jodido todo. Yo me levanté temprano, desayuné con tranquilidad, como si fuera un día cualquiera, y salí de casa sin avisar. No me preguntó a dónde iba. Supongo que no se atrevía. Fui directamente al despacho de mi primo Mario,
abogado de familia, sin pedir cita ni avisar previamente. Él ya sabía, por el tono de mi mensaje el día anterior, que no se trataba de un café. Me recibió con cara seria, sin hacer preguntas innecesarias, y me escuchó sin interrumpir. Le conté lo justo, la infidelidad, el nombre del tipo, el recibo del hotel, la confesión. No quería consuelo ni comprensión. Solo necesitaba saber qué podía hacer, qué opciones tenía, qué podía exigir legalmente, cómo proteger mis bienes, cómo asegurarme de que Clara no se llevara ni un céntimo más de lo que le correspondía. Mario fue claro. Me dijo que con una prueba tangible de la infidelidad podía preparar una demanda de divorcio con atribución clara de culpa. Que si conseguíamos demostrar que el amante era del mismo entorno laboral y que Clara usó tiempo o recursos familiares para verse con él, eso nos abría una ventaja. Que si yo quería, podíamos presionar para que renunciara a su parte de algunos bienes a cambio de un proceso más rápido. Le pregunté si eso incluía la casa. Me dijo que podía incluirla si jugábamos bien las cartas. Le dije que empezara a redactar lo necesario. Después fui al bar de mi amigo Iván. Le pedí ayuda con algo delicado. Él trabaja en temas de informática y vigilancia, nada profesional, pero conoce gente y no hace preguntas si le das razones suficientes. Le pedí que consiguiera datos sobre el tipo con el que Clara se había acostado. Nombre completo, dirección, redes sociales, algún rastro digital que pudiera aprovechar. Le dije que no quería hacer nada ilegal, pero que necesitaba saber con quién estaba compitiendo. Iván se rió y me dijo que lo tendría todo en un par de días. Volví a casa por la tarde. Clara no había salido. Seguía con el mismo chándal, el mismo moño deshecho y los ojos hinchados. Los niños ya estaban por volver. Le dije que esa noche no habláramos del tema. Que íbamos a fingir que todo estaba bien, al menos de cara a ellos. Asintió. Estaba rota. Pero yo no. Yo estaba frío. No indiferente, no triste, frío. Porque ya tenía un plan. Durante esa semana, cada noche, fingí que todo iba volviendo a la normalidad. Preparábamos la cena, hablábamos de cosas sin importancia, ayudábamos a los niños con los deberes, incluso les sonreía de vez en cuando para no levantar sospechas. Pero por dentro, cada gesto era parte de una estrategia. Porque mientras ella intentaba curar la herida con palabras vacías y cenas improvisadas, yo estaba organizando el golpe. Iván cumplió su parte. El tipo se llamaba Raúl Segura, vivía a 15 minutos de nuestra casa, soltero, coche de empresa, redes sociales limpias, nada llamativo. Trabajaba con Clara en la oficina central. Iván incluso consiguió una imagen de una cena reciente en la que aparecían los dos, demasiado cerca para que fuera casualidad. Le pedí a Iván que enviara esa foto, junto con una copia escaneada del recibo del hotel, a un correo anónimo que él mismo creó. Le dije que lo mandara a dos direcciones, una al jefe directo de Clara y otra a la Dirección de Recursos Humanos. Sin nombres, solo una nota: esto ocurre en horario laboral, con personal interno. Forma parte del protocolo ético de la empresa. El día que se envió ese correo, Clara volvió del trabajo con cara blanca, como si acabara de ver a un muerto. Me dijo que habían llamado a una reunión urgente en su departamento, que alguien había enviado información comprometedora sobre un empleado, que estaban evaluando medidas. No me lo dijo directamente, pero su cara lo gritaba. Sabía que alguien la había expuesto. No sospechó de mí, o si lo hizo, no dijo nada. A los 2 días, Raúl fue suspendido temporalmente. Al parecer, había tenido antecedentes de comportamiento impropio en una empresa anterior. A Clara no la suspendieron, pero le retiraron proyectos, dejaron de contar con ella en reuniones importantes y la asignaron a tareas secundarias. Su reputación se desmoronó en cuestión de días. En casa, fingí sorpresa, fingí apoyo. Le dije que era injusto, que no entendía por qué la estaban tratando así, que quizá alguien la quería perjudicar. Ella lloró.
Yo le ofrecí un abrazo. No le temblaron las manos, pero sí los ojos. Mario ya tenía lista la demanda. Me pidió una última conversación con Clara para negociar los términos antes de presentar todo. Esa noche la invité a cenar en casa, sin niños, sin móviles. Le dije que quería hablar seriamente del futuro, no del pasado. Preparé la mesa como si fuera una cita. Ella se ilusionó. Pensó que estaba cediendo, que íbamos a arreglarlo. Durante la cena, le hablé con calma, le dije que no podía perdonar lo que pasó, que aunque ella intentara arreglarlo, la confianza no volvería. Le dije que ya había contactado con un abogado, que tenía pruebas y que lo más sensato era separarnos de manera civilizada, sin arrastrar a los niños por un infierno legal. Ella se rompió. Me suplicó una segunda oportunidad. Me dijo que fue un error, que no sabía lo que hacía, que lo nuestro valía más. Le dije que sí valía, por eso prefería terminarlo con respeto antes de que se pudriera por completo. Le ofrecí un acuerdo, yo no haría público lo que pasó, no involucraría a la empresa directamente, no hablaría con su familia, no arrastraría a nadie más, si ella aceptaba renunciar a su parte de la casa y quedarnos con la custodia compartida. A cambio, todo sería rápido, limpio, sin prensa, sin chismes, sin más dolor del necesario. Aceptó. No por dignidad, sino porque entendió que había perdido. Y porque, aunque no lo dijera, temía que yo tuviera más en la manga. Y tenía razón. Después de firmar el acuerdo, Clara pasó varios días sin hablarme más allá de lo necesario. La tensión era constante pero contenida. Ninguno quería estallar porque aún compartíamos techo, y aunque los niños no sabían nada en detalle, ambos sabíamos que estaban sintiendo la tensión que flotaba en el ambiente. Nos movíamos por la casa como dos desconocidos que intentaban no cruzarse más de la cuenta. Yo seguía con mi rutina habitual y ella hacía lo mismo, como si el acuerdo hubiera sido una especie de tregua silenciosa que nos obligaba a mantener las formas hasta que la separación fuera efectiva. Lo que no esperaba era que una noche, mientras lavaba los platos tras la cena, Clara se acercara a mí sin avisar, sin ruido, con ese gesto tenso que solo se tiene cuando alguien lleva ensayando lo que va a decir durante horas. Me pidió hablar. Le pregunté si no podíamos dejarlo estar, que ya habíamos hablado todo lo importante, pero insistió. Me dijo que no era por el divorcio, que era por ella, por lo que necesitaba decir. Le hice un gesto para que se sentara en el comedor. Apagué la luz de la cocina, me senté frente a ella, y le dije que hablara. Lo primero que hizo fue pedirme perdón. No fue el típico lo siento que se lanza por compromiso. Esta vez fue distinto. Me miró a los ojos, sin llorar, sin voz temblorosa, y dijo que lamentaba no solo haberme sido infiel, sino haber arruinado lo que habíamos construido, haberme mentido tantas veces y haber perdido el respeto por todo lo que yo había hecho por ella y por nuestra familia. Dijo que no buscaba que la perdonara, que no esperaba que cambiara nada, pero que necesitaba dejar claro que su arrepentimiento era real, no porque la hubieran pillado, sino porque se dio cuenta de lo que había perdido cuando fue demasiado tarde. Le pregunté si había estado enamorada de él. Bajó la vista, respiró hondo y dijo que no, que al principio fue una distracción, una manera de sentirse deseada, valorada, diferente, pero que nunca pensó en él como alguien con quien quería pasar su vida. Que después de la tercera vez que se vieron, ya sabía que lo que hacía no tenía sentido, pero que no supo cómo cortar con todo sin tener que enfrentarse a la culpa. Le pregunté si me amaba a mí. Me miró de nuevo, y no respondió. Yo tampoco esperaba una respuesta. Solo quería ver si todavía era capaz de mirarme a los ojos después de todo. Entonces le dije que su mayor error no había sido la infidelidad, ni las mentiras, ni siquiera haber metido a otro hombre en el medio de nuestra historia. Su mayor error, le dije, fue subestimar mi silencio. Pensó que mi calma era ignorancia, que mi paciencia era debilidad, que mi manera de cuidar a nuestra familia era rutina. Y lo peor de todo, pensó que nunca tendría la fuerza para actuar. Ella no dijo nada. Solo me escuchó,
con la cabeza baja, sin intentar justificarse, sin interrumpir. Me preguntó si había otra persona. Le dije que no tenía cabeza ni corazón para meter a nadie más en mi vida ahora mismo. Que necesitaba tiempo. Que tenía que reconstruirme primero antes de compartir mi espacio con alguien más. Ella me dijo que eso era lo más justo, que entendía que no podía pedirme nada más. Luego vino lo que sí me sorprendió, me preguntó si creía que algún día podríamos hablar sin rencor. Le dije que no sabía. Que quizás sí, cuando todo esto dejara de doler, cuando su nombre no me recordara lo que me hizo sentir. Que tal vez, cuando los niños crecieran y tuviéramos que vernos en algún evento familiar, podríamos tratarnos con respeto, con distancia, pero sin veneno. Me dijo que lo aceptaba. Después me dijo que no iba a seguir trabajando en la misma empresa. Que había decidido renunciar. Que no lo hacía por mí, sino porque no podía seguir yendo todos los días a un lugar donde todo el mundo la miraba como si supiera. Me dijo que no era solo culpa. Era vergüenza. Dijo que iba a buscar otra cosa, que iba a empezar de cero en algún sitio, que necesitaba trabajar por su cuenta, recuperar algo de lo que había perdido. Le respondí que esperaba que le fuera bien, que por el bien de los niños, le convenía estar estable. Me preguntó si le odiaba. Le dije que no. Que me había dolido más de lo que podía explicar, que me había decepcionado en un nivel muy profundo, pero que no la odiaba. Que para odiarla tendría que importarme aún de una forma que ya no me pertenecía. Le dije que le deseaba lo justo. Ni bien ni mal. Solo lo que mereciera según cómo actuara de ahora en adelante. Ella asintió, se levantó, me dio las gracias por escucharla, y se fue a su habitación. Yo me quedé ahí un rato más, en silencio, sin pensar en nada concreto, simplemente dejando que la conversación se asentara en mi cabeza. Sentía que algo había terminado de cerrarse con esa charla, algo que estaba medio abierto desde el día que descubrí todo. No era alivio, no era tristeza, no era rabia. Era otra cosa. Era como si por fin pudiera dejar de pensar en ella como mi esposa y empezar a verla solo como la madre de mis hijos. Nada más. El día que Clara se fue definitivamente de casa no hubo lágrimas, ni gritos, ni discusiones. Los niños estaban con mis padres ese fin de semana, como habíamos acordado, para que no tuvieran que presenciar nada. Llegó por la mañana, metió sus cosas en el coche sin decir mucho, y antes de cerrar el maletero se quedó un rato mirando hacia la casa, como si esperara que algo o alguien la llamara para que se quedara. Yo la observaba desde la ventana del salón, sin moverme, sin hablar. No bajé. No quería palabras de despedida, ni explicaciones de última hora, ni un abrazo que no significara nada. Cuando terminó de cargar todo, se subió al coche, arrancó y se fue. Así de simple. Así terminó todo. Durante los días siguientes, me dediqué a poner la casa en orden, no solo físicamente, también mentalmente. Quité todas las fotos en las que aparecíamos juntos, guardé cosas suyas en una caja que llevé al trastero y limpié a fondo cada rincón, como si el polvo fuera responsable de algo. No por rencor ni obsesión, sino porque necesitaba espacio. Cada objeto que me recordaba a ella era una interrupción constante en mi intento de pasar página. No tardé en notar una diferencia enorme en el ambiente. La casa no estaba más vacía, estaba más tranquila. No tenía que mirar el reloj cada vez que se acercaba la hora de que ella volviera del trabajo, no tenía que fingir sonrisas, no tenía que filtrar mis palabras para no provocar una reacción tensa. Vivía con los niños y punto. Lo demás ya no era mi problema. Con el tiempo, me di cuenta de que había dejado de sentir dolor. Lo que había ahora era otra cosa. Una especie de análisis frío de todo lo que pasó. Me pasé semanas repasando cada detalle, cada gesto, cada frase, intentando entender qué señales ignoré, qué palabras toleré por comodidad, qué actitudes permití por rutina. Y cuanto más pensaba, más claro lo tenía, no era culpa mía. Yo no era perfecto, pero no merecía eso.
No merecía a alguien que tomara decisiones egoístas y después las disfrazara de necesidad emocional. No merecía que me hicieran sentir responsable de un vacío que no era mío. Y sobre todo, no merecía que me trataran como si fuera un mueble, como si mi presencia fuera un decorado más de una vida que ya no les interesaba compartir. También entendí que no iba a dejar que esa experiencia me definiera como persona. Durante un tiempo lo hizo. Me quitó el sueño, me afectó en el trabajo, me hizo dudar de mi valor, de mi capacidad de confiar, incluso de mi capacidad para criar solo a mis hijos. Pero a medida que fui saliendo del túnel, empecé a sentir algo parecido a orgullo. Porque no me derrumbé. Porque no me quedé esperando a que cambiara. Porque tomé decisiones, actué con cabeza y cerré el capítulo sin arrastrar a los niños por un infierno. Porque, aunque me doliera, hice lo que tenía que hacer. Y eso, para mí, fue una victoria. Con Clara mantenemos una relación estrictamente funcional. Coordinamos horarios, compartimos información sobre los niños, nos saludamos con corrección. Nada más. No hay reproches, pero tampoco cercanía. Ella ha intentado en un par de ocasiones tener conversaciones más personales, como si quisiera recuperar una parte de nuestra historia, pero yo no se lo permití. No porque quiera castigarla, sino porque no quiero confundir las cosas. Ya no somos nada. Y no necesito que me recuerde lo que fuimos ni lo que pudo ser. Eso quedó atrás y no me interesa volver ahí. Los niños han ido asimilando todo poco a poco. Les conté lo justo, sin detalles innecesarios, y con el paso de los meses han empezado a entender la nueva dinámica. Me preguntan menos por ella cuando están conmigo, se muestran más tranquilos en casa, y poco a poco se han adaptado a esta nueva etapa. Eso me ha dado paz. Saber que, a pesar de todo, siguen sintiéndose seguros, queridos y estables. Para mí, eso era lo más importante. Ahora, cuando salgo a caminar o cuando me quedo en silencio por las noches, no pienso en Clara. Pienso en lo que viene. No tengo prisa por rehacer mi vida, pero tampoco me cierro a nada. Estoy aprendiendo a estar conmigo mismo sin sentir que falta alguien al lado. Estoy redescubriendo cosas que me gustaban y que había dejado de hacer. Y sobre todo, estoy tranquilo. Ya no tengo que fingir que todo está bien. Ahora, simplemente, lo está. Porque tomé el control de mi historia, porque no permití que su traición me destruyera y porque, al final, aprendí que a veces perder a alguien es lo mejor que puede pasarte. Y eso fue todo. No hay más. Se acabó. La historia terminó sin fuegos artificiales ni finales de película, pero con dignidad. Y para mí, eso basta.